Existe una gran variedad de camionetas pick-up en el mercado de segunda mano, pero existen ciertos modelos que resaltan por ser muy baratos, tan baratos que hasta el borrachito de tu colonia las puede tener si dejara de tomar. Por eso el día de hoy te presento las camionetas pick-up más comunes entre la gente de escasos recursos. Nissan Tsuzuru Pickup. Debo aclarar que en un principio, cuando llegué a ver este modelo por las calles, pensé que era solo una modificación muy naca que hacía la gente de escasos recursos a sus Tsuzuru, pero realizando la investigación para el video me doy cuenta que es un modelo muy popular entre la gente que tiene a sus chamacos mugrosos y moquientos por su fiabilidad y repuestos baratos. Modelo clásico en el campo, rancho y las colonias más culeras de México. Tiene un precio estimado de 25,000 a 45,000 pesos mexicanos y puedes conseguirte una de estas trabajando como albañil en 2 o 3 años, aún teniendo salario mínimo y emborrachándote cada fin de semana. Muy buscadas por su fiabilidad y bajo costo de mantenimiento. Cuenta con un motor a 4 cilindros 1.6 o 2.4 y dependiendo del modelo y año se dice que incluso hay modelos que llegaron a arrancar con caldo de frijoles. La capacidad de carga es de aproximadamente 700 a 1200 kilogramos, ideal para un viaje largo con las gordas de tus tías. La camioneta perfecta para las personas que no tuvieron apoyo ni instrucción de qué hacer en la vida desde pequeños. Nadie nunca quiso a estos individuos, inclusive su propia madre les dio la espalda en lugar de darles pecho. Abro paréntesis, les recuerdo que todo el video será con este humor, así que si te está gustando el video, no olvides de suscribirte y dejar tu like. Espero no ofender a nadie. Cierro paréntesis, seguimos. Chevrolet S10, modelos antiguos de 1995 a 2004. Económica en mantenimiento y fácil de conseguir usada como las morras de tu colonia. Precio estimado de 35,000 a 60,000 pesos mexicanos. Estas camionetas se pueden ver muy seguido en zonas rurales abandonadas por Dios. Normalmente son usadas por gente mayor que nunca logró nada en su vida y se disfrazan de ser trabajadores, pero todos sabemos que son huevones y de mente cerrada. Cuenta con una transmisión manual de 5 velocidades y una automática a 4 velocidades. Es de cabina sencilla y caja de carga amplia, útil para trabajos pesados o rurales, con capacidad de carga entre 600 y 1000 kilogramos, es decir, de 1 a 4 marranos, y buena capacidad de arrastre si está en buen estado. Normalmente se le ve siendo conducida por gente de bigote amplio y estatura pequeña. Ford Ranger, modelos de los años 1990 a inicios de los 2000. Las personas de escasos recursos suelen utilizar camionetas como la Ford Ranger de los años 90 a principios de los 2000 por varias razones prácticas y económicas. La versión básica es muy usada en zonas rurales, tiene un precio accesible, son vehículos económicos y fáciles de adquirir en el mercado de segunda mano. Su depreciación ya es baja, así que pueden conseguirse por precios razonables, que van desde los 40,000 a los 70,000 pesos mexicanos. Son camionetas fáciles de reparar. Estos modelos tienen tecnología simple y mecánica menos compleja, lo que facilita repararlas sin necesidad de escaneos electrónicos. Encontrar repuestos baratos y abundantes es tan fácil que hasta el mecánico carero de tu cuadra puede trabajarla. Eso sí, te cobrarán por repararla un huevo y la mitad del otro, tratándote de engañar con que el modelo está descontinuado y mañas muy nacas así por parte del mecánico. Es de alta durabilidad y resistencia. La Ford Ranger de esos años es conocida por ser una camioneta de batalla, es decir, que resiste los caminos más culeros, difíciles y rudos de tu colonia. Puede soportar carga, trabajo rural o incluso transporte informal.
Sirve tanto para el trabajo como para uso familiar o personal. Y por ser un vehículo viejo, generalmente no paga tenencia, y menos en México. Toyota Hilux. Modelos antiguos. Aunque nueva es costosa, las versiones antiguas son muy buscadas por su fiabilidad y resistencia. Y cómo no van a ser resistentes y duraderas, si desde décadas atrás soportan a los alucines más pendejos que te puedas imaginar. Antes las traían con nacocorridos y hoy las traen con corridos tumbados. En el mercado de segunda mano tienen un precio estimado de 50,000 a 90,000 pesos mexicanos. Es fácil de reparar, así como tú, cuando la Tiffany te dice que ya no se verá más con el Brian y tú le crees. Podemos encontrar las piezas para repararlas fácilmente y muchos de los mecánicos saben trabajarla. Es de bajo mantenimiento, así como tu ex que te cambió por 3 horas en el motel y una Little Caesar. Y es buena para la reventa, ya que siempre encontraremos candidatos de naco perfil para comprarla y darle su última correteada. Isuzu TF. Modelos de 1990 a los 2000. Económica y buena para carga media. Tiene un precio estimado de 35,000 a 60,000 pesos. Son vehículos duros de carga, ideales para trabajos rurales, transporte de materiales, herramientas, productos agrícolas o mercancía. La caja trasera le da mucha utilidad para trabajos informales, oficios o microemprendimientos. Hoy en día, una Isuzu TF usada puede costar una fracción del valor de una camioneta nueva. Es una opción accesible para quienes necesitan un vehículo de trabajo sin endeudarse. Muchos modelos TF vienen con motores a diésel que suelen tener mejor rendimiento de combustible que los de gasolina y duran más kilómetros si se les da un buen mantenimiento. Ideal para quienes recorren distancias largas o trabajan con el vehículo a diario. La Isuzu TF es famosa por ser robusta, ideal para caminos en mal estado, zonas rurales o climas difíciles. Aunque tenga muchos años encima, con cuidados básicos sigue funcionando bien, y al ser vehículos utilitarios antiguos no son tan atractivos para los ladrones como podría ser una Suburban moderna o un coche nuevo. En resumen, las personas de escasos recursos valoran la Isuzu TF porque es económica, resistente, fácil de reparar y muy útil para trabajar. Es un ejemplo clásico del vehículo que rinde lo que cuesta y más. Ford Courier. Pequeña y barata, como la manta de tu papá, y con buen rendimiento de combustible. Tiene un precio estimado de 40,000 a 70,000 pesos. Y es que no se trata de ser pobre por gusto, sino de tomar decisiones racionales con los recursos que se tienen. La Ford Courier es sencillamente una herramienta de trabajo efectiva y accesible. Los modelos antiguos suelen tener precios bajos en el mercado de segunda mano, lo que las hace alcanzables para quienes trabajan más de 8 horas por un salario mínimo y no pueden pagar por un vehículo nuevo o más moderno, aunque siempre está la opción de endeudarte y sacar un carro a 30 años. Al igual que los modelos vistos anteriormente, este cuenta con refacciones económicas y fáciles de conseguir, lo que reduce los costos de mantenimiento. Y aunque es una camioneta pequeña, tiene el espacio suficiente para transportar mercancía o herramienta, lo cual la hace ideal para trabajos de reparto, construcción ligera y oficios. Y pues bueno, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Espero que nadie se me haya ofendido, ya que solo hago este tipo de videos por entretenimiento. Y si les gustó, no se olviden de suscribirse y dejar su like. Nos vemos en otra ocasión.